noches. Les voy a leer la semblanza de Elba Castañeda, que como estamos tan conocidos aquí, bueno, hay muchas cosas que seguro sabrán, pero para toda la gente que nos acompaña desde las redes, pues que sepan con quién tenemos el lujo de conversar esta noche desde la librería Gandhi. Elba Castañeda es escritora y coach en alta sensibilidad y crecimiento transpersonal. Vive en la Ciudad de México. Su trayectoria literaria surge como una forma de explorar y expresar la sensibilidad humana, entrelazando temas como el propósito y la conexión con el origen y la misma sensibilidad. En el 2014 inició su camino escribiendo blogs como Management a la Mexicana y facilitando el cambio de conciencia laboral. Espacios donde compartió reflexiones sobre liderazgo, empatía y transformación en el ámbito laboral. Estas experiencias evolucionaron hacia su primer libro, La vendedora de corbatas, 21 enseñanzas que todo colaborador y jefe debería conocer. Una obra que sintetiza sus años de experiencia profesional en el desarrollo organizacional, ofreciendo lecciones prácticas para quienes buscan nuevas perspectivas en las relaciones laborales. A lo largo de los años, Elba ha complementado su desarrollo profesional con estudios en áreas como psicología transpersonal y coaching ontológico, participando en seminarios como Acompañar hacia un buen morir en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, certificaciones varias en psicología transpersonal, avaladas por el Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde además exploró temas como la identidad, el desapego y prácticas para librarnos de lo condicionado. Además, Elba es egresada del programa de formación para profesionales PAS, Personas Altamente Sensibles, como es ella, me consta, impartido por la organización PAS España, que le ha permitido profundizar en la comprensión y el impacto del rasgo de alta sensibilidad en diversos entornos. Todo este camino ha llevado a Elba a escribir su obra más reciente, que es la que nos convoca el día de hoy, Katoog, en el camino de la sensibilidad y la añoranza. Una novela que a través de la figura de una felina, como vimos en el video que se transmitió al comienzo de esta presentación, está en búsqueda del autodescubrimiento y explora preguntas fundamentales de la existencia. Elba también comparte su voz a través de un podcast y un programa de radio que se llama Origen Sensible, donde reflexiona sobre la transformación personal, el autodescubrimiento y el valor de la sensibilidad en un mundo que a menudo subestima estas cuestiones. Quien no la siga, la puede seguir y la busca en internet o en Spotify. Origen Sensible es el nombre del podcast y del programa de radio. Su compromiso como autora no únicamente reside en contar historias, sino en abrir espacios para cuestionar, conectar e incitar a la gente a mantenerse divergente, divertida y altamente sensible, porque de este tipo de cosas es que el mundo está ávido y necesita más. Así es que sin más, bienvenida Elba. Muchas gracias, María. Gracias por el micrófono. Y bueno, pues tendremos que empezar con una pregunta de rigor, que es ¿cómo comenzó tu gusto por las letras? Exactamente, ¿verdad? Siempre es la pregunta ahí interesante. Pues bueno, antes que nada, sí debo de decir que mi gusto por las letras inició desde el momento en que mi madre amablemente me enseñó a leer desde muy chiquita. Porque tengo un hermano que es 5 años mayor que yo. Entonces, pues estaba toda la atención en el hermano, ¿verdad? Y entonces yo también quería atención, le decía, ¿qué hacen? ¿Qué le estás enseñando? Yo también quiero. Entonces, a la par que a mi hermano le enseñaba a leer y a escribir, pues a mí también. Y ya después yo todavía no iba a la escuela, así que en algo me tenía que entretener, ¿cierto? Y de los libros que había ahí en la casa, recuerdo 2, y ahí inició todo. Uno todavía lo conservo yo, ha viajado conmigo a todos lados, y es el de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Pero el segundo libro es un cuento, que a lo mejor alguno de ustedes lo leyó de niño, que se llama el león Lamberto, el leoncito Lamberto. Unos le ponían el león tímido, el otro el león que quería ser corderito. Y en esos 2 libros descubrí, si quieren a esa edad y con esa inconsciencia tal vez de niño, que en la literatura yo podía ir encontrando respuestas a todas esas cuestiones que yo sentía y que no me sabía explicar.
Y así fui creciendo y fui buscando más y más respuestas. A veces las encontré, a veces no, e incluso algunas todavía sigo en la búsqueda, pero me di cuenta que entonces con la literatura era ese mundo a través del cual yo podía acceder a todo ese conocimiento que no podía encontrar en la vida normal que uno enfrenta día con día. Y ahí empezó mi gusto hasta que dije, ay, algún día estaría interesante escribir un libro. Y bueno, pasó casi medio ciclo, pero lo logré. Bueno, pues qué lujo que te animaras, porque así podemos leer tus letras. Y efectivamente, ¿no? Dicen que para escribir lo primero que hay que hacer es leer. Cuando tú le preguntas a un escritor profesional o a una autora, oye, pero es que leer es el primer consejo con lo que hay que empezar, porque es de lo que uno se alimenta y luego pues haces también a veces tu propia paráfrasis de un montón de cosas, ¿no? Digo, todo ya está bastante inventado. Y si uno pensara, ya está todo escrito, sería un complejo horrible y entonces nadie escribiría, ¿no? Pero pues todo el mundo tenemos alguna manera de decir nuevas cosas. Y bueno, ¿por qué escribir Catog? Cierto, ¿por qué escribir Catog? A ver, precisamente con esto que yo comento de que siempre desde niña me recuerdo haciéndome estas preguntas existenciales, me di cuenta que había dos componentes que me han acompañado a lo largo de la vida. La primera es ese exceso de sensibilidad que yo decía de por qué me duele todo tanto, pero que también fui muy buena de ocultarlo por muchísimos años. Y la segunda era de que yo siempre he vivido en una eterna melancolía. Yo siempre digo que vivo en desasosiego. Ya después entendí que sí tiene un nombre y es la añoranza al origen. Entonces, hace 2 años, en uno de esos momentos, esos parteaguas que te pone la vida y te dice, ¿de aquí para dónde? Porque de repente tu mundo conocido y seguro se derrumba. Dije, bueno, ¿de aquí para dónde? Pues para escribir, para lo que siempre me quise mover. Y pensando sobre qué temas tendría yo que escribir, dije, que sea sobre estos dos, sobre la sensibilidad y sobre la añoranza al origen, porque también entendí y fui conociendo en el camino personas que se sienten como yo. Y yo dije, este libro, primero, claro, va a ser para mí, porque va a ser mi manual de vida, mi libreta de notas, mi referencia, pero también en el paso sé que será de ayuda para otras personas que se sienten de esta misma forma. Sí, desde luego, y además es muy sorprendente. Bueno, les quiero decir una cosa. Nadie estropea un libro cuando habla sobre un libro. No, lo que yo voy a decir, de todas maneras pueden leer la novela y no va a pasar nada, porque además, como contaba una escritora muy famosa, Sara Sefcovic, que una vez estaba en una presentación y entonces un señor al final de la presentación levantó la mano y empezó a hablar sobre el libro y hacerle cuestionamientos a la autora, ¿no? Y entonces decía la autora, bueno, es que no es así. Y el señor decía, no, claro que fue así. El señor, es que créame, yo lo escribí. Terminó ya en esa discusión, ¿no? Y entonces el señor le dijo, ajá, pero yo lo leí. Entonces un libro es un libro distinto para cada persona. Cada lector nos apropiamos el libro, hacemos el libro, nos reinterpretamos el libro como toda la vida a partir de nuestras vivencias. Yo estoy acá sentada porque tuve el lujo de participar en la edición de este libro, por eso él me invitó. Desde la editorial Bonilla Artigas me encargaron hacer este trabajo y nos conocimos con Elba. Y me parece muy generoso lo que dices, que de repente tú tomas la escritura y escribes Catog porque dices, bueno, yo tengo algo que decir y que contarle a los demás. Y es muy sorprendente. Este libro yo creo que de verdad es un libro que van a poder leer desde los adolescentes hasta las personas, o sea, no tiene edad, ¿no? Porque realmente son temas muy profundos, pero abordados de una manera muy simpática, muy novedosa, ¿no? Realmente, y muy genuina, o sea, si algo está con mucho valor en tu libro es que es tu voz. Digo, yo no he leído otras cosas y no he leído todo lo que nunca había usted preguntado, hasta que se necesitó preguntar de los vendedores, no sé qué, de los 21, lo que acabo de leer en tu reseña, ¿no? La vendedora de corbatas no la he leído y supongo que es en otro tenor, pero este libro es totalmente la voz de ella y es muy novedosa y una voz muy genuina.
Bueno, ya nos dijiste un poco, pero me gustaría que abundes en explicarnos sobre qué temas trata tu libro. Por supuesto. Bueno, los hilos conductores son dos principales. La alta sensibilidad, que es un rasgo de personalidad que del 15 al 20% de la población a nivel mundial tiene, y es una cuestión científicamente comprobada, no lo digo yo, no es porque yo ahorita lo sentí, lo inventé, realmente sí existe. Y ya actualmente incluso hay neurocientíficos emitiendo papeles muy importantes acerca del estudio de este rasgo, porque en realidad no era conocido, se acuñó y digamos que se identificó el rasgo apenas a finales de los años 80, decimos del siglo pasado, pero ¿cuánto tiene eso? 35 años. Este es el primer hilo conductor. Y el segundo es la añoranza al origen. Y ahí la pregunta, por supuesto, también es de, ¿y a qué te refieres con eso? ¿No? ¿Qué es la añoranza al origen? Y básicamente es sentirse siempre en un exilio cósmico, así yo lo llamo. Y ya, por ejemplo, ya Platón hablaba acerca de esto. Él decía que antes de reencarnar nos llevan a beber las aguas del río Leteo, que está en el Hades, en el inframundo para los griegos, precisamente para olvidar todos los recuerdos y para olvidarnos de nuestra esencia, de tal manera de que cuando lleguemos aquí a esta reencarnación, pues no vengamos con la tarea hecha, sino dónde estaría el aprendizaje, ¿cierto? Y de esta añoranza al origen, precisamente, a mí que me gusta mucho leer esto de la psicología transpersonal, ya decía Jung, que los reminiscentes, al final del día, hay tres tipos, o bueno, dos, pero hay otro tipo de personalidad. La primera es todos aquellos humanos que vienen a sus encarnaciones y que se la llevan por la libre, que simplemente viven el día a día sin cuestionar absolutamente nada. El segundo tipo son aquellos que cuando llegan siempre tienen ese dejo de añoranza. Saben que hay algo más sin saber exactamente qué es, y siempre se están haciendo todas esas preguntas existenciales de ¿y para qué vive uno? ¿Y entonces por qué se muere uno? Y todo ese tipo de cosas. Y esos son los reminiscentes. Y el tercer tipo son los reminiscentes emergentes. Son todas aquellas personas que tal vez por alguna situación de vida, que tuvieron una situación realmente fuerte, y que todos sus patrones se vinieron abajo y todo lo que conocían seguro se rompió, hacen un cambio. Básicamente se despojan de esa personalidad que adquirieron o adquirimos todos cuando somos niños, para regresar a su centro, regresar a su self, regresar a su sí mismo. Entonces esos son los dos hilos conductores, pero también hay temas transversales, como por ejemplo cuál es el sentido de la vida, o estarse preguntando acerca de la dualidad misma de estar aquí, ¿no? El bien, el mal, lo racional, lo intuitivo. Y toda esa mezcolanza es lo que se plasma en Cat Rock. Bueno, pues nos lo explicas de una manera muy interesante y muy profunda, y lo que les quiero decir es que también el libro, me parece, ahora que conversas esto, que tiene diferentes niveles de lectura y de aproximación, porque la novela es tan simpática que a lo mejor requiere de relecturas, y por eso la estructura es muy linda, porque puedes volver a partes que, caray, ¿no? O lo que pasa muchas veces con los libros, que ciertas cosas te simbran en una primera lectura o en un primer momento, y otras se nos quedan acá atrás, ¿no? Donde yo digo, tantas cosas que se quedan atrás y luego no te das cuenta cuánto tiempo después emergen, ¿no? Pero esto que habla así tan profundo, y Platón, y ahora te veo al público conocedor, gracias público conocedor, que están aquí algunos jóvenes, no se espanten, es realmente divertida, y entonces eso es lo increíble, que estos aprendizajes puedan llegar de una manera lúdica. Por eso te digo que el libro permite ser leído por personas de muy diferentes edades, ¿no? Pues qué interesante, Elba. ¿Y por qué? Bueno, nos has explicado como esta necesidad de escribir sobre estos temas, pero me gusta mucho también de lo que nos acabas de explicar, porque en un mundo en el que de repente, yo estudio biología, entonces estas ondas de la diversidad, pues cuando tiene uno este enfoque y entiende que el mundo es diverso y que vivimos en un país mega diverso como es México, en fin, pero siempre está catalogado como en la naturaleza, ¿no? Eso la gente
fácilmente lo podemos entender y procesar todos. Pero socialmente vivimos en un mundo que trata constantemente de unificarnos y estamos inmersos en una, ¿cómo diré? No sé si compartes esta opinión o el público con nosotras, pero hay una serie de instituciones en la vida social desde la historia de la humanidad que precisamente también tratan de uniformizarnos y en la escuela nos enseñan lo mismo, sacado con esta diversidad finalmente. Y es muy lindo lo que tú hablas porque, bueno, todos evidentemente somos distintos, tenemos un fenotipo diferente, etcétera, pero las diversidades han sido muy castigadas, ¿no? Y esto que tú dices de ser altamente sensible, yo por ejemplo soy una persona acústicamente intolerante y me costó muchísimo tiempo yo de tener una, ¿cómo llamas? Una añoranza al origen agravadísima, de que voy a ir al Paz o a hablar contigo más seguido. Y me costó mucho darme cuenta que había cosas que me intoleraban y eran relacionadas con el volumen, con ciertos, ¿no? De hecho, entonces ya después hacía bromas que ahora son absolutamente incorrectas, porque en estas diversidades de sensibilidad, pues uno no puede hacer burla de cosas, de condiciones distintas, por decirlo, intentar decirlo de la manera más correcta. Entonces me parece muy interesante esto que nos explicas y bueno, pues por ahí vendría, ¿no? La necesidad y la grandeza de que escribas sobre estos temas que pues antes no han sido abordados. Sí, María, porque también algo es muy cierto. Como yo les decía, este rasgo de la alta sensibilidad, pues no es muy conocido, incluso ni yo lo conocía, ¿no? Siempre se decía, pero seguramente yo soy la que está mal, o sea, no puede ser que me duela tanto. Digo, rápido al margen, me pasó esta semana una experiencia que ahorita ya no voy a llorar, no se preocupen, ya lloré toda la semana. Pero, por ejemplo, uno de los personajes de mi libro, o en el que está basado, es uno de mis gatos que trascendió el día lunes, con el cual viví 16 años. Así es, sí. No es que lo haya superado, pero ya por lo menos me puedo controlar. Y de verdad, y es que me decían, hay gente que te dice, pues eres solo un gato, pues eres solo un animal. No, o sea, para la gente que ve la vida de esta manera, no era solo un gato, no era un animal, es tu familia, es parte de tu manada. Y esta parte de la alta sensibilidad y la añoranza del origen, precisamente estos temas y este libro está dirigido muy particularmente para todas aquellas personas que se han sentido excluidas del clan, de la manada, de la sociedad, porque como bien dices, ahorita somos incluyentes, ¿no? Exacto. Estamos en el camino. Estamos en el camino, pero realmente todavía existe ese dejo de, ¿cómo pudiéramos decirlo? Tal vez de comentarios no malintencionados, pero que no van tan suavizados o con el toque que se requiere para no herir susceptibilidades. Así que este libro, al final yo te comentaba en mis notas, quiero que sea también un punto de referencia, porque lo de menos hubiera sido escribir un libro que pareciera técnico, agarrarme todos los papers, como dicen, ¿no?, de investigadores, y decir esto es la alta sensibilidad, y vamos a toda la mitología griega, y esta es la añoranza al origen, y referenciamos a todos los transpersonales, y listo. Pero la idea era, porque yo no lo encontré, o no lo he encontrado en todos estos años, tener un texto que de una manera amena, fantástica, emotiva, con ese cambio de narradores y de forma de ir por la historia, te hiciera saber que esa diversidad es celebrada y que es un don y que hay más gente como tú allá afuera, que no estás solo, básicamente. Bueno, sí, desde luego, además, si uno lo piensa así, con la riqueza de las palabras, la añoranza al origen es una cosa bellísima, o sea, es hasta algún título que puede caer como en el bestseller técnico de lo que estás diciendo, pero es poético, ¿me entiendes? Entonces, claro que sí, y tú comenzaste en la presentación diciéndonos que vivías en el desasosiego,
es una palabra que también me gusta mucho y tiene mucha fuerza, ¿no? Estar fuera de sosiego. Y es más, yo a mis hijos de repente, sosiégate, calmados, encuentren, ¿no? Y es eso, vuelve a ti, encuentra tu centro, estabilízate, ¿no? Colócate, sitúate. Entonces, bueno, sí, estar en el desasosiego te lleva también a la desolación, y qué bueno que puedes entender de dónde proviene el dolor, y es otra cosa que nos han enseñado, a apagar todos los sentimientos, ¿no? Y en una novela como esta, pues de repente, ya verán, los personajes realmente son fantásticos, y cuando uno rechaza al ególatra o al malondas o o te cae mal otro por cursi o por imperativo, o yo que sé, pues estamos reflejando también cosas que son sentimientos que todos tenemos y que nos han enseñado que hay que censurar y hay que ocultar y hay que calmarse, y bueno, evidentemente todos tenemos que ser personas respetuosas con los demás, claro. Pero también los sentimientos pues ahí están. Ahora, ya nos explicas un poquito, pero justo ahí entraría esta pregunta. Está la riqueza de tu voz, que yo decía, tu propia selva, y ¿por qué narrarlo de esta manera? Correcto. Sí, yo creo que tiene que ver también mucho con las influencias que traigo de literatura, ¿no? Por supuesto que no se trataba de, porque ni a mí me gusta, que se convirtiera en un texto denso, soso. No, yo quería que fuera algo divertido, porque en el fondo, aunque yo diga todas estas características, también tengo ahí una chispa de gente divertida, pero a lo que voy es que esas influencias de literatura, desde, no sé, me gusta leer todo lo que es distópico, ¿no? De esos futuros que no te imaginas y que van a ser caóticos, o desde que te están hablando los animales, o en algunos donde tienes ahí un sello mucho de usar metáforas y es onírico, y toda esta parte, yo dije, ¿cómo la puedo plasmar, vaciar a mi libro? Y también eso es una razón de por qué el personaje es un gato, porque bien pudiera haber sido un ser humano, pero entonces ¿dónde está la diversión? Sí, eso es padrísimo, ¿no? Que a la hora de que uno escribe también se puede divertir haciéndolo. No, y créanme que es simpático, realmente no lo voy a estropear, pero hay unas secciones en el libro que es una gaceta cósmica. Ah, claro. ¿Saben qué cosa tan divertida? Porque además podría ser una mezcla de una revista de artistas con una revista de chismes, con una revista alarmista, y entonces está plasmado, o sea, te documentaste, digo, más allá de que tiene uno sus propias ocurrencias, y desde luego tiene un sentido del humor increíble, ¿eh? Elba como escritora, yo como persona todavía no. Fíjate que ahora que decías que te gusta leer lo que te influye, pues mira, yo ahora que lo pienso, para mí fue un reto hacer la edición de este libro, porque también, pues ya desde el Cosmos, yo odio la ciencia ficción, soy una miedosa del universo, o sea, son cosas que me rebasan, ahí en mi paz, ¿no? Yo no veo películas de ciencia ficción, no leo ciencia ficción, me angustio, ¿no? Y cuando leí este libro, que sucede en universos paralelos, ya verán, en sitios no es en el parque, pues tuve que meterme ahí y me atrapó, y es tan divertido, y los personajes son al final tan entrañables que a mí me ayudaste a perder el miedo, te lo puedo decir mientras te leía, qué increíble. Y eso me llevaría a que nos cuentes un poco cómo fue la construcción de estos personajes. Sí, María, que me encanta esta pregunta porque nunca nadie me la había hecho. Y siempre piensan que a lo mejor uno se tiene que estar inventando los personajes, ¿no? Y claro, pero también lo tomas de lo que conoces. Pero aquí algo importante que quiero mencionar es que algunos personajes no es tal personita o el vecino o el pariente. Un personaje engloba el arquetipo. Entonces, en este inconsciente colectivo, cuando sabes, por ejemplo, igual no vamos a espolear, pero hay por ahí un personajito que se llaman los ajarín, y ahí, ¿qué es lo que quiero reflejar en todos los ajarín? Pues la maldad humana, por ejemplo, ¿no? Pero ellos son como una tribu, ¿no? Exactamente. Pero y en esa tribu en todos, que
parece que trabajan o no trabajan, se comportan como en colmena, en esta conciencia colmena. Entonces, bueno, en ellos puedo englobar todas las posibles maldades y vicios de la humanidad. O sea, no necesito solamente nombrar a uno, todos ellos en conjunto son esto. Pero también ahí hay otros personajes que son etéreos. ¿Y ellos qué representan? Son los guías espirituales, por ejemplo, ¿no? Y aquí ustedes le pueden llamar como quieran, unos son ángeles, otros arcángeles, y no sé cuántas categorías hay, porque hay niveles en eso. No nos vamos a meter en esas texturas, pero al final eso representa. Pero también hay otros personajes que precisamente ahí tomé de ejemplo a mis gatos, porque pues uno de ellos es el sabio, es el que siempre estaba ahí como de enfócate, ¿no? Casi de, mira, te voy a acompañar hasta las 3 de la mañana, pero tú ahí, quédate sentadita y enfócate. Y el otro tal vez es, es el arquetipo del niño, del bufón, de la parte divertida, de que a veces se nos olvida a los humanos, el vivir en el aquí y en el ahora, en el presente, en no estar pensando en el ayer y en el futuro que no es seguro. Y así cada uno de esos personajes, yo dije, a ver, ¿qué es lo que le quiero decir al mundo? Entonces traté de tomar esos arquetipos, que en conjunto, pues ya en el libro, todos ellos del equipo, pues hacen ese camino que yo le llamo en este caso el camino de la heroína, ¿no? El camino de Kadok. Oye, y bueno, para que seas también más abierta y sincera con todos los que estamos escuchándote, escribir es una catarsis y hacer los personajes de repente, no sé, igual y te duele escribir sobre un maloso porque ese maloso te recuerda a una persona malosa con la que pasaste. Danos un poco de, compártenos, ¿qué durante la escritura, bueno, vamos a hablar de cómo fue la construcción de tu escritura, pero de la creación de los personajes, ¿qué te trababa más? ¿Qué te detuvo? Todas las elecciones son renuncias, ¿no? Entonces de repente, pues si va uno por este camino, tienes que renunciar a este otro. Así es. ¿Cuánta renuncia? Antes de que tengamos este libro bellísimo aquí, yo antes creía que los editores eran, no los editores, los correctores de estilo eran escritores frustrados, ¿no? Que sacaban el lapicito rojo y no es cierto. A mí que me gustan las cosas del mundo, bueno, una labor como esa tiene la importancia de poner todavía más lindo y más accesible algo que ya es una cosa creativa, ¿no? O sea, de unas hojas de Word a llegar a un libro, pues hay mucho trabajo, no solo de quien lo imaginó, lo pensó, lo escribió y lo tecleó en la computadora o con letra manuscrita si fuiste a escuelita Montessori, pluma fuente, ¿no? Pero ¿dónde estuvieron tus trabas? O sea, ¿dónde de repente, ay, con este personaje no puedo, o con este concepto, o, ¿no? ¿Y qué fue y la otra parte sería qué fue lo más gozoso, que nos gustaría seguramente saber? Pues yo creo que voy a empezar por el más gozoso. Y el más gozoso sí fue el personaje principal, Kadok. Porque para mí fue una liberación, fue mi manera de decirle al mundo, y qué mejor manera de hacerlo con un libro que hoy en digital llega a todas partes del mundo y ya en Google Translate tú puedes decir, pues, a ver qué quiso decir, ¿no? En chino, en japonés. Creo que esa fue mi parte gozosa porque por fin salí del closet, como dicen por ahí, pero en este término de decir, sí, soy una persona que vive en el desasosiego, sí, esto es añoranza, sí, esto es alta sensibilidad, esta soy yo. Y me esforcé años y muchos años por ocultarlo y por negarlo. Primero negarlo y luego, cuando yo lo sabía, dije, no, pues mejor lo oculto. Y entonces finalmente ya escribir, porque que por ahí yo te decía, o sea, este personaje soy yo, pero puesta como en caricatura. El 90% de ese personaje soy yo. Entonces esa fue la parte gozosa, pero también va a sonar como masoquismo, fue gozoso el escribir esos pasajes donde ella sufre, porque dices, vaya, hoy lo ves ya con otros ojos, pero si no hubieras pasado por esas noches oscuras del alma, hoy no serías esta persona, hoy este libro no hubiera visto la luz, tal cual. Y la parte más difícil, yo creo que fue escribir acerca de Zefirión, que para quien algún día me haga el favor de leerlo, o si ya lo leyeron, pues entra mucho a debate,
Pero sí, dinos quién es Cefirión. Cefirión es el mandamás, el mero mero, ese ser etéreo, el que decide el destino, ¿no? Es así como el jefe de las moiras, ¿no? Las que tejen el destino, según en la mitología griega. Pues es él es el que dice, ¿vas o no vas? ¿Te regreso, te quedas o qué hago contigo? Tú podrás decidir cualquier cosa, pero él es el que va a mandar. Entonces ahí empiezas, yo fíjate que estaba hasta temerosa de meter ese personaje, porque dije, no, es que la gente va a criticar, pero dije, bueno, este es un mundo libre y si se han escrito peores cosas, pues yo puedo escribir acerca de cómo, porque al final esta es mi cosmovisión, ya alguna vez lo mencioné, como yo veo a Cefirión, que es el mero mero, como tú le quieras llamar, Buda, Jesús, Dios, no, el super, exactamente, como lo quieras ver. Y ese fue el personaje que más trabajo me costó. Y en el personaje de Katov, que dices que hay tanto de autobiográfico, decías que fue muy gozoso, pero al mismo tiempo fue gozoso escribir sobre lo doloroso, porque ¿cómo en tu escritura puedes matizar o explícanos esto, ¿no? O sea, ¿cómo acomodas? También supongo que ha de haber sido difícil eso, sí. Porque cuando uno tiene que... Yo he hecho trampa, las cosas que a mí no me gustan se las he puesto a otras personas, aunque sean mías, ¿no? Lo que yo rechazo se lo he puesto a otros. Y bueno, al final... el subconsciente y la pluma y la cabeza traicionan. Uno cree que hace eso, pero al final cuando otras personas te leen y te conocen o no, o ven en el personaje las bipolaridades, las diferencias, ¿no? Los polos. Yo creo que hago trampa, pero seguro algunos se me resbalan así, ¿no? Que esa parte también es difícil, ¿no? A la hora de la creación de los personajes. ¿No la sufriste? Sí la sufrí y mucho. Y creo que, fíjate lo que me pasaba. No me acuerdo si a ti te lo conté, María. Yo para mandar mi trabajo a revisión editorial, yo ya iba en la versión 12ava. O sea, ya ibas en la 12ava y todavía ni lo mandabas a la editorial, ¿no? Y todavía de la editorial pues se hacen otras que te gustan, 4 por lo menos, no sé. Bueno, los correctores de estilo tenemos la horrible, aunque yo decía del lapicito rojo, que ya no se hace porque todo se hace en computadora. Sí, si no corriges algo, te emocionas cuando encuentras un error, porque eso es lo que justifica tu trabajo de alguna manera, ¿no? Da el trabajo editorial y hace una sugerencia de ¿por qué no movemos? ¿Te acuerdas que en el libro hicimos algunas sugerencias de yo movería esto que está puesto aquí, ¿por qué no lo subes? Porque además también creo, Elba, perdón que te interrumpí, pero cuando uno escribe, lo tiene muy claro en la cabeza y crees que todos están entendiendo. Así es. Entonces los lectores, más allá de que tus primeros lectores, más allá de que llegues, no sabía que me había dado la 12ª versión, te lo agradezco, que no. Te lo agradezco. Sí, pero más allá de si uno tiene un intercambio profesional así, los primeros lectores, hay muchos escritores que le dan, Rosa Montero le da a su mejor amiga siempre, o a su mejor amigo siempre le da sus manuscritos, ¿no? Es muy importante porque te retroalimentan y te dicen cosas que uno cree que están muy claras en el libro y que tú, externo, que no tienes toda la historia, a veces no lo entiendes. Así es, y eso me pasó, déjame decirte que tengo a mi lector beta. Sí, y yo le decía, bueno, mira, ya acabé este pedacito, ¿te lo puedes leer y me dices, por favor, con todo el amor del mundo, qué es lo que piensas? Sí, claro que sí. Y pues con todo el amor del mundo y yo con todo el dolor de recibir los comentarios, pues dije, bueno, ok, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que hacer esos cambios porque lo estoy pensando nada más para mí. Aunque digan, tú escribe para ti, pero también es válido, ¿no? Si quieres que vea la luz, pues también tienes que pensar en los demás, y más por el mensaje que lleva. Y entonces, sí era doloroso que yo pensaba que había escrito algo que se entendía muy bien y que transmitía la idea, y resulta que no. Dije, ay, ¿y ahora cómo le hago? Pero creo que lo que aquí me ayudó mucho, y yo creo que a cualquier escritor, es decir, a ver, espérame, me voy a tomar un tiempo fuera, déjame meto, ¿no? O sea, conecto de nuevo, y aunque me duela, deja ver realmente quién soy, ¿no? Me voy a mis raíces, me echo un clavado, y trataré de ser lo más transparente que pueda, sin el miedo, y creo que eso es muy importante. Si vas a escribir
escribir algo que te refleja, no debes de tener miedo de escribir eso que te refleja. Porque entonces mejor, ¿sabes qué? Di que es una novela basada en el amigo del amigo del amigo. Bueno, y aquí tú has sido muy sincera en decir, este personaje está inspirado en cosas, soy yo, etcétera. Pero también los lectores luego somos muy fantasiosos y creemos que lo que estamos leyendo es la vida de la gente. Y no es cierto, o sea, tú como escritora cuéntanos, ¿cuántas cosas no pepenas en la vida del mercado, ¿no? O sea, de conversaciones que uno escucha y las acomodas. A mí me pasó el otro día que iba casi no oigo el radio, solo en el auto, y estaba oyendo un noticiero y dijeron unas estadísticas sobre las personas que mueren por asuntos cardíacos en México, no sé qué, y de ahí inmediatamente ya me inventé que un personaje que no sé qué, claro, no lo he escrito, todo lo tengo aquí guardado, pero así va uno, ¿no? O estás lavando los platos, ya sé que suena cliché, pero estás lavando los platos o te estás bañando, que además dicen, ¿no? Que cuando uno está haciendo como en el Montessori de los niños, cuando haces una actividad repetida, concentrado, no sé qué, empieza también el flujo del pensamiento a ir de una manera que permite esto que a veces llamamos como, tuve una idea, una revelación, eureka, exacto. Eso es muy cierto. Yo creo que lo que funciona aquí, bueno, a mí me ha funcionado, porque luego me dicen, ¿y de dónde te vienen las ideas? Pues mira, a lo mejor no lo tienes ahorita consciente, pero yo soy una persona que toda la vida está estudiando de todo. Y eso, aparte, es como una característica de los altamente sensibles, ¿no? Que siempre andas en todo y en nada. Búsqueda. Eso. Y que hasta luego te dicen, ay, ¿para qué estudias tanto si ni le sacas provecho? Ya, ponte a dar cursos de todo eso de lo que estudias. Pero lo que luego uno se da cuenta es que todo eso que estudiaste, de alguna manera son ideas, como bien lo acabas de decir, son ideas y digo, ay, ¿esta cómo la voy a poder tejer y entretejer con lo que ya tengo? ¿No? Y ahí viene la magia. Pero también algo que a mí me resultó mágico, por darle una palabra, y me di cuenta, ahora entiendo a todos esos escritores que dicen, es que me llegó la iluminación. Sí, claro, o sea, tú empiezas con una palabra y de repente tus dedos se sueltan. O sea, de verdad te está llegando esa inspiración divina. Ahora entiendo cuando dicen, me llegó la inspiración divina, por fin puedo comprender ese término. Y si eso aparte lo enlazas con una idea que te llegó, pues imagínate, ya haces maravillas. ¿Te acuerdas que antes de la presentación tuvimos una reunión, el Bello, hace unos días como para ver qué íbamos a conversar y tal? Y algo hablábamos como de que uno en realidad siempre tiene un tema, ¿no? Y lo demás son pretextos, pero yo se lo había oído a algunas autoras y autores hasta que lo viví en carne propia y me doy cuenta, o sea, siempre uno termina escribiendo sobre lo mismo, que es tu tema, que es tu angustia, que es tu pendiente o que es tu interés, y es normal, pues son los intereses de la vida, y lo demás, la anécdota es el pretexto, ¿no? Aquí tú misma lo has dicho desde que comenzamos, es una gatita, es el cosmos, son otros gatos, son nuestras tribus, es lo que a mí me da miedo leer y que lo trascendí. Y están puestos los temas de los que comenzamos a hablar, y el pretexto y la forma en la que lo entregas, que es lúdica, divertida, yo tengo un sobrino de 12 años y estoy seguro que va a enloquecerse con tu libro, ¿no? Y piensas, si aquí estamos comentando estos temas y dices, son un poco complicados para un niño de 12 años, pero está puesto de una manera en la que realmente, hombre, a lo mejor este chavito interiorizará lo que tú le das ahí, lo que le compartes en mucho tiempo y tal vez ni se entere cuando lo interiorice que vino, que el origen fue Capó, ¿no? Exactamente, y qué importante lo que dices, María, porque en efecto, la idea no era hacer algo denso. Si bien es cierto, me gusta leer autores como por ejemplo Hermann Hesse, que yo debo de confesar que hace, no sé, 20 años cuando leí, no sé, Siddhartha o incluso el mismo Lobo Estepario, yo decía, ¿qué me está diciendo? O sea, algo en mí me llamó la atención de comprar esos libros y leerlos y como que, ay, quería ir graznar, ¿no? El significado. Pero sí, me acuerdo que decía, no entiendo nada de lo que está diciendo. Pero ya después de varios años, exactamente, hoy dices,
no hombre, pero si somos de la misma, este también era altamente sensible y también traía estas ondas de no entenderse y de buscarle la dualidad y entonces en el propio lobo estepario, que ahí hay una frase que me encanta y que por ahí precisamente te anoté, dije, claro, o sea, no te eches todo el libro, con que te leas ese parrafito, entiendes el sentir de ese autor, todo lo que trató de decir en ese y en todos sus demás libros, y era exactamente la manera en cómo ahora yo entiendo que me sentía, pero ya conecté, digámoslo de esa manera. Y tú decías, para un niño de 12 años, realmente el libro no tiene una edad asignada, y es más, creo que hasta costó trabajo ubicarlo. Decían, lo ponemos en superación personal, lo pondremos en desarrollo humano, ¿en qué lo ponemos? En filosofía, ¿dónde lo colocamos? También ese fue un tema. Me decía, ¿dónde quieres que lo pongamos? Yo decía, no sé, yo escribí, tú eres el experto. Yo nada más te escribo, tú me dices dónde debería de ir, ¿no? Pero sí, traté de hacerlo. Es el libro que yo desde niña buscaba. Y dije, como no lo encontré, y como fui creciendo, pero esa niña interior seguía sin encontrar todas esas respuestas, o por lo menos, ¿no?, una somera respuesta a lo que buscaba, dije, pues lo voy a escribir. Por eso es que hoy puede ser para un niño, para un joven o para un adulto. Toni Morrison tiene una cita ahí muy famosa de que si hay algo que quisieras ver y que no ha sido escrito, que lo escribas. Entonces esto hizo Elba, qué padre. Oye, pues me gustaría, si estás de acuerdo, y que abramos el micrófono al público, a ver si alguien tiene algún comentario. Sí, con mucho gusto, ¿no? Claro que sí. Adelante. Hola, Elba. Buenas noches. En todo este autoconocimiento y que cada vez le haces más caso a esa voz interior y todo el transcurso que has pasado por tu vida, ¿te has puesto a pensar a quién estás honrando? Me refiero honrando en tu linaje. Gracias. Gracias, sí, qué bonita pregunta. Muy bonita pregunta, porque esto vendrá en el libro 2 y 3, porque es una saga. No crean que se quedó ahí Cato ya volando en el cosmos. Pero sí, yo para poder escribir este libro he tenido que hacer muchos estudios, pero también de autoconocimiento. Andar en constelaciones familiares, andar buscando todo lo que para la gente le podría parecer mágico y místico, y me di cuenta, bueno, ya hasta en la astrología me he tenido que meter, porque yo dije, ese Plutón en casa 12, algo me está diciendo. Y es todo lo transgeneracional, precisamente. Y ahorita que lo tocas, aquí realmente no hablo de eso, y en los siguientes lo voy a hacer, porque es todo ese linaje del lado materno y paterno que han sido ocultados, o por alguna razón, no digo que por mal plan, sino todas esas cuestiones que han pasado en la familia, que básicamente la gente se va a la tumba con el secreto, sin saber que en las siguientes generaciones lo van a tener que sanar, consciente o inconscientemente. Yo soy muy creyente de eso. A mí me preguntaban, y doy rápido el ejemplo, ¿y de dónde te salió esta beta de escritora? Buena pregunta, porque hasta donde puedo ver mi árbol genealógico, que no es muy lejos, por cierto, no hay nadie. ¿De dónde te salió este gusto? Nadie. Es más, ayer me preguntaba mi papá, oye, ¿de dónde te salió el gusto por los gatos? Para empezar, ¿no? Exacto. Y esas pequeñas cuestiones de la vida, tú dices, si ya le rebusqué y le rebusqué en esta generación y no hay respuestas de las cosas buenas o malas que te estén pasando, o de lo que, ¿saben esos memes de redes de Dios, ya te agarraste a tu mejor guerrera, ya suéltame? No, pero es que tú estás limpiando todo tu linaje. En efecto, parece chiste, pero sí. Entonces yo pienso que hoy, de las cosas que me han pasado, e incluso esta añoranza al origen, e incluso esta reminiscencia, como se le llama, es porque alguien por ahí, alguien de mi linaje materno o paterno, no lo pudo expresar, no lo pudo vivir como debería, o pagó un precio muy alto por hablar en tiempos donde hacerlo era, pues, básicamente penado.
Entonces sí, gracias por la pregunta, porque sí estoy honrando ambas, porque no sé de qué lado, no espero algún día identificar. Aprendizaje. Exactamente. Bueno, pero además ahora decías pienso que también esto que dices que cargamos, pero también todo lo que disfrutamos y todo lo que somos gracias a lo que fueron, ¿no? También, ¿cómo diría? Lo que usufructuamos, ¿no? El usufructo que tienes de también esas personalidades, pues esa genética Sí, claro. cósmica ya que estamos, no sé. Claro, porque no me puedo imaginar yo a la tatarabuela, ¿no? Un día sentada aquí expresándose de manera abierta, yo creo jamás iba a poder Porque ser si lo posible. estuvieran viendo estarían contentísimas. Así ¿no? es correcto. Pero como yo pienso que toda esa energía, que no existe el ayer ni el futuro, sino todo es el tiempo real, igual y ahorita me están viendo desde allá, ¿no? Así es. Entre todo este conocimiento, ¿te has puesto a pensar qué legado es el que dejas? O en otras palabras, tal vez muy frías, el día que se trascienda, ¿qué quieres que diga tu epitafio? Wow. Por fin trascendió. Ya lo logro. Es que, a ver, ese es un tema bien álgido que luego a la gente como que le da miedo tocar. El problema no es morir, yo, en mi concepción, ¿eh? El problema no es morir, el problema es morirse habiendo vivido sin vivir. O sea, así nomás, ¿no? Viendo pasar un día tras otro día, sin haberle encontrado sentido, valor. Y esa es una pregunta que yo me he hecho toda la vida desde que tengo uso de razón, así de, como, ¿para qué estoy aquí? Porque si se trata nada más de reggaetonear, no, sabes que Diosito ya llévame, ¿no? O sea, no le veo chiste a la vida de hacer lo mismo todos los días, lo que hace todo mundo, lo que hacen las masas, pensar lo mismo, hacer lo mismo, vestir lo mismo, comer lo mismo. Qué aburrido en un mundo tan diverso y tan interesante, y ahora en tiempos de tanta libertad, realmente. Entonces, sí, suena chiste, pero es así de, lo logró. Yo creo que eso quisiera que dijera, por fin lo logró. Porque yo tengo la idea que el día que trascienda es porque va a ser el momento en que digan, a lo que veniste, ya lo hiciste. Si no, creo que ya desde cuando me hubiera ido. Pero seguramente en eso sigo haciendo, ¿no? La labor. Yo creo que tienes muchas cosas que seguir haciendo para empezar la saga que ya nos prometió. Y una manera de trascender es haber hecho este libro y tener la generosidad de compartir estos temas con tu visión, con esta voz, con esta alegría, con esta forma tan genuina, en verdad, tan genuina de escribir. Yo soy muy gozosa de los libros que me toca leer todos los leo por gusto por lo general, pero quiero decir, los que leo porque yo elijo y los que leo porque es parte de un trabajo, ¿no? Claro. Disfruté muchísimo tu libro, realmente o sea, es una alegría, más allá de las cosas que pasen, y aparte tiene momentos y te picas y no puedes de repente dejarlo y luego te asustas y va a pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, ya trascendiste de alguna manera, ¿eh? Un libro es una gran responsabilidad, un gran aporte, un acto muy generoso, es un acto de amor, escribir para otros también es un acto de amor. Sí, la verdad, aunque no lo crean, ya es como que mi alma así de, ya por lo menos siento que algo a lo que vine ya está ahí, ¿no? Ya puedo ir un poco más ligera en el camino. No, te vas a ir con mucha tarea para que vengan los siguientes libros. Con Muchas felicidades, yo creo que les damos las gracias, en verdad, por habernos acompañado, y a la gente que nos ve a lo lejos. Elba, muchas felicidades, el mejor de los... Gracias. Bueno, el éxito ya está, y más bien que encuentren muchos ojos lectores y corazones receptores. Qué lindo. Muchas gracias, María, de verdad, muchas gracias, y también a los que están aquí en sala y a los que nos están viendo en redes y nos verán en diferido, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Gracias. Bueno, pues algo y muchas gracias a la Randy en nombre de la editorial Romilla Rivas Editores por habernos recibido. Seguiremos. Hasta pronto. Gracias.